Buenas tardes a todos. Estamos viendo el tema del argumento y la última vez que nos vimos hablamos sobre su definición, qué debo entender por un argumento, y también habíamos dicho cómo lo escribimos en lógica. Nosotros dijimos que en lógica el argumento se escribe de esta manera. Es una suma, una lista de enunciados a los cuales se les llama premisas y al que resulta como consecuencia se le llama conclusión. Entonces, bueno, vimos esa definición y estuvimos revisando algunos ejemplos. ¿Cómo escribo un argumento? Estuvimos haciendo argumentos con dos premisas y con una conclusión. Les escribí aquí unos para que ahora analicemos cómo saber si un argumento es correcto o es incorrecto. La idea de esto es que si nosotros vamos a usar argumentos o si nosotros los utilizamos en la vida cotidiana, pues es importante utilizar argumentos correctos. Y si nosotros vamos a aceptar argumentos, también es importante que aceptemos argumentos correctos y no que estemos aceptando argumentos incorrectos. Entonces, bueno, alguno de estos dos argumentos es incorrecto. Vamos a ver cuál y por qué. Como les decía, son dos premisas y una conclusión. El primer argumento dice: los seres vivos respiran. Los árboles son seres vivos, por lo tanto, los árboles respiran. Entonces, habíamos dicho que la característica del argumento es ese. Tenemos n número de premisas relacionadas que por un proceso de inferencia nos llevan a una conclusión. Bueno, nosotros decimos de estas dos premisas llegamos a una conclusión. El segundo argumento dice: las personas elegantes se visten bien. Juan se viste bien, por lo tanto, Juan es elegante. Si nosotros analizamos estas premisas, vamos a decir que tenemos que llegar a esta conclusión. Entonces, vamos a ver la definición de argumento correcto y necesito que ustedes la anoten, la tengan presente. En un argumento correcto es imposible que haya premisas verdaderas y conclusión falsa. No puede ocurrir que si tenemos premisas verdaderas lleguemos a una conclusión falsa. Eso no puede pasar. Entonces, definición de argumento correcto: es imposible que haya premisas verdaderas y conclusión falsa. Si tenemos premisas verdaderas, la conclusión necesariamente tiene que ser verdadera. Y cuando decimos necesariamente, quiere decir que no podemos llegar a otra conclusión. De estas dos premisas yo no puedo llegar a una conclusión distinta. Vamos a ver. Para analizar el argumento y saber si es correcto, podemos hacer un pequeño esquema que me permite visualizar las premisas y la conclusión de otra manera. Fíjense bien, voy a analizar las premisas una por una. En la primera premisa dice: los seres vivos respiran. ¿De quién está hablando? Está hablando de los seres vivos. Entonces voy a tomar a los seres vivos y los voy a poner dentro de un conjunto. Hagan de cuenta, seres vivos, y los encierro. Me está hablando de los seres vivos. ¿Qué me está diciendo de los seres vivos? Me está diciendo que respiran. Ah, bueno. Entonces, estos que están acá adentro son los seres vivos y los voy a encerrar dentro de un conjunto de los que respiran. De esta manera me permite ver que los seres vivos pertenecen a un conjunto de seres que respiran. Entonces, si ustedes se fijan, la primera premisa es lo mismo que esto que estoy haciendo. Después va a decir: los árboles son seres vivos. Otra vez me está hablando de los árboles. Entonces, y me está diciendo que son seres vivos. Entonces yo voy a poner a los árboles acá adentro. ¿Qué me está diciendo de los árboles? Que son seres vivos. Pues lo pongo adentro del conjunto de los seres vivos. Y si ustedes se fijan, por lógica, si los árboles pertenecen al conjunto de los seres vivos, pues por lógica pertenecen al conjunto de los seres que respiran. Este es un diagrama que me permite visualizar mi argumento de una mejor manera y me permite identificar qué es un argumento correcto. Vamos a analizar el siguiente. El siguiente ejemplo dice: las personas elegantes se visten bien. Bueno, otra vez, ¿de qué me está hablando? Me está hablando de las personas elegantes. Entonces, igual lo tomo como un conjunto y lo encierro. PE va a significar personas elegantes. ¿Qué me está diciendo de las personas elegantes?
pues me está diciendo que se visten bien. Encierro a las personas elegantes dentro de un conjunto nuevo, que es el conjunto de los que se visten bien. Y de esta manera me permite visualizar que estos que están acá adentro, por lógica, forman parte de este que está acá afuera. Las personas elegantes forman parte de los que se visten bien. Después me está diciendo, Juan se viste bien. ¿Dónde tengo que poner a Juan? Pues en el conjunto de las personas que se visten bien, porque eso es lo que me está diciendo la premisa. Por lo tanto, puedo concluir que Juan es elegante. ¿Ya vieron que no? Está dentro de las personas que se viste bien, pero no está dentro de las personas que son elegantes. Eso significa que Juan se puede vestir bien sin necesidad de ser elegante. Y eso significa que este razonamiento es incorrecto. Si ustedes se fijan, a primera vista yo pude haber dicho sí, esta conclusión se sigue de estas premisas, pero cuando yo lo analizo bien, me doy cuenta que no se sigue y no es un argumento correcto porque mis premisas no me llevan a la conclusión. Entonces, analicen bien estos esquemas porque son los que vamos a hacer de tarea. Es el tema de hoy. Les voy a poner otro ejemplo. En estos argumentos, pues, estamos hablando de cosas diferentes. Vamos a ver unos argumentos que se parecen más. Bueno, ustedes cópienlos y les voy a escribir unos argumentos que se parecen más, que nos pueden confundir más fácilmente. Fíjense bien, yo les puedo decir, premisa 1. Los que nacen en México son mexicanos. Acuérdense que en un argumento yo puedo poner enunciados los que yo quiera. Los enunciados pueden ser, su característica es que pueden ser o verdaderos o falsos. Los que nacen en México son mexicanos. Premisa 2. Yo nací en México. ¿Qué puedo concluir? ¿Cuál es la conclusión? Bueno, seguramente ya la tienen ustedes. Por lo tanto, soy mexicano. Los que nacen en México son mexicanos. Yo nací en México, por lo tanto, yo soy mexicano. En el segundo ejemplo vamos a hacer algo más o menos parecido, pero nos vamos a dar cuenta que a veces algo parece correcto, pero no lo es. Yo puedo decir, premisa 1. Vamos a tomar la primera premisa exactamente igual. Los que nacen en México son mexicanos. Pero a ver, vamos a pensar, ¿qué pasaría si lo pienso al revés? Si lo pienso de otra manera, la segunda premisa y la conclusión. Es decir, yo puedo escribir, los que nacen en México son mexicanos. Yo soy mexicano. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Por lo tanto, yo nací en México. Esa es la conclusión. Vamos a analizarlos y vamos a decir, pues sí, de las premisas se sigue la conclusión. Vamos a hacer el esquema del primero. ¿De quién me está hablando? De los que nacen en México. Vamos a suponer NM significa los que nacen en México. ¿Qué me está diciendo de los que nacen en México? Que son mexicanos. Los que nacen en México pertenecen a un conjunto de los que son mexicanos. Hasta ahí vamos bien. Y luego dice, yo nací en México. ¿Dónde me pongo? Pues dentro de los que nacieron en México. Estoy yo. Y por lógica, si estoy adentro de los que nacieron en México, pues estoy adentro de este más grande. El argumento es correcto. Si se fijan, este diagrama me permite ver el argumento de una mejor manera para identificar qué es correcto. Entonces, por lógica,
Yo puedo decir, los que nacen en México son mexicanos. Yo nací en México, por lo tanto, yo soy mexicano. Es lo mismo que decirlo, esto que dice en el segundo argumento. Fíjense, los que nacen en México son mexicanos. Yo soy mexicano, por lo tanto, nací en México. ¿De quién me está hablando primero? De los que nacen en México. NM. Los que nacen en México. ¿Qué me dice? Exactamente lo mismo. Los que nacen en México son mexicanos. Si se fijan, hasta ahí es lo mismo. Pero luego me dice, yo soy mexicano. ¿Dónde me coloco? Pues dentro de los que son mexicanos. Yo soy mexicano, yo estoy acá. Eso significa que puedo ser mexicano sin haber nacido en México. Entonces, si yo concluyo que yo nací en México porque soy mexicano, estoy teniendo un razonamiento incorrecto. ¿Sí se fijan? Se parecen mucho, pero no es lo mismo. Si yo nací en México, ¿puedo concluir que soy mexicano? Sí, pero si yo soy mexicano, ¿puedo concluir que fue porque nací en México? No, pude haber nacido en otro lado y nacionalizarme mexicano. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay argumentos que se parecen y hay argumentos que parecen verdaderos, pero son falsos. Esta es una falacia y lo peligroso de las falacias es eso precisamente, que parece verdadero y no lo es. No lo es porque la conclusión no se sigue de las premisas. Hay que tener cuidado entonces con un razonamiento. Aquí estamos haciendo un razonamiento incorrecto que me lleva a una conclusión falsa. Y el problema es que a veces esas conclusiones falsas se vuelven creencias. Y ahí es cuando empieza el problema, ¿verdad? Entonces, analicen bien estos argumentos, los primeros, estos segundos, vean los esquemas y de tarea se va a quedar que hagan 2 argumentos correctos con su diagrama y que hagan 2 argumentos incorrectos con su diagrama, así como yo los hice aquí. Vean bien los ejemplos, analícenlos bien y esa va a ser la tarea. La vamos a comentar la siguiente sesión, ¿ok?